¿Y si te dijera que todo hombre que alguna vez fue traicionado, manipulado o destruido emocionalmente por una mujer, en realidad fue víctima de su programación inconsciente? Una programación tan enterrada que ni ella misma es consciente de ello. Freud pasó décadas diseccionando la psique femenina, descubriendo patrones tan controversiales que la academia moderna los enterró. Pero en sus cartas privadas y estudios de caso se revela una verdad aterradora. Las mujeres son impulsadas por fuerzas más allá de su comprensión. Al final de esta serie verás a través de las ilusiones femeninas, pero primero debes preguntarte si tienes el valor de enfrentar lo que Freud realmente descubrió. Imagina esto. Conoces a una mujer inteligente, segura de sí misma. Te dice exactamente lo que quiere: lealtad, honestidad, respeto. Tú le crees, le das todo. Y de repente un día, sin explicación, se va fría y distante. ¿Qué pasó? Freud te respondería: no fue ella quien eligió irse, fue su inconsciente. Su idea más radical no fue sobre el sexo, ni sobre el trauma infantil. Fue sobre la ilusión del libre albedrío. Afirmaba que el 90% del comportamiento humano está dictado por el inconsciente, un reino sombrío de deseos reprimidos, huellas de la infancia, instintos primitivos. Y en la mujer esto es aún más extremo. En 1925, en su escrito sobre las consecuencias psíquicas de la distinción anatómica entre los sexos, Freud observó que el superyo femenino, la conciencia moral, es más débil que la del hombre. ¿Por qué? Porque su desarrollo psicológico nace en la vergüenza, no en la culpa. El hombre siente culpa, castigo interno; la mujer siente vergüenza, juicio externo. Esto significa que su conducta no está guiada por principios, sino por la supervivencia social. El caso más famoso de Freud ni siquiera era suyo. Fue el de su mentor, Joseph Breuer. Una joven llamada Anna O sufría de histeria, parálisis, alucinaciones, cambios de humor violentos. Breuer la trató con hipnosis, desenterrando memorias reprimidas de la enfermedad de su padre. Pero aquí está lo que no enseñan en las clases de psicología. El momento en que Anna O mejoró, se volvió contra Breuer. Lo acusó falsamente de haberla embarazado, casi destruyendo su carrera. Freud después comprendió: su histeria no era una enfermedad, era un arma, una manipulación inconsciente para controlar a los hombres a su alrededor. Las mujeres no mienten conscientemente. Su inconsciente reescribe la realidad para encajar con sus necesidades emocionales. El descubrimiento más peligroso de Freud fue el complejo materno, la idea de que las relaciones de un hombre con las mujeres son repeticiones de su vínculo con la madre. Piensa, ¿tu madre te castigaba con silencio cuando la decepcionabas? ¿Te daba afecto solo si obedecías? ¿Te hacía sentir culpable por querer independencia? Si es así, felicidades. Fuiste entrenado para aceptar la manipulación emocional como amor. En la disolución del complejo de Edipo, Freud escribió que los niños deben destruir su apego materno para volverse hombres. La mayoría nunca lo logra y pasan la vida buscando una mujer que replique el control de su madre o que los castigue por intentar escapar. Pero aquí surge la pregunta real: ¿y si las mujeres ni siquiera controlan su propia traición? ¿Y si su crueldad repentina, sus rechazos inexplicables, su violencia emocional, son obra de una fuerza oculta que ni ellas mismas entienden? Estás sentado frente a ella en una cena, ríe con tus chistes, te toca el brazo, te mira con esos ojos que dicen soy tuya, te relajas, confías. 3 días después desaparece, sin advertencia, sin explicación. ¿Qué cambió? Nada, porque su decisión no fue consciente, ni siquiera fue suya. Freud lo sospechó. La ciencia moderna lo confirma. Las mujeres no son las criaturas racionales y conscientes que la sociedad finge que son. Son anfitrionas de un programa antiguo, un algoritmo escrito en sangre, hormonas, instinto de supervivencia. Y hoy lo exponemos. Todo hombre lo ha escuchado. Ella es más inteligente emocionalmente que tú. Lo que llamas inteligencia emocional es solo hipersensibilidad a la dinámica social.
Las mujeres no entienden mejor las emociones, las convierten en armas más rápido. Freud llamó a esto cognición histérica, la capacidad de la mente femenina de reescribir hechos, distorsionar recuerdos, alterar la realidad para ajustar sus emociones. En 1905, Freud trató a Dora, una joven de 18 años, enviada por depresión y tos nerviosa. Descubrió que su padre tenía una aventura con una mujer casada. Para cubrirse, ofreció a Dora como distracción al marido de su amante. Pero aquí está lo oscuro. Dora no descargó su rabia en el padre ni en la amante. La redirigió hacia Freud. Abandonó la terapia de golpe. Lo acusó de no entenderla. Años después regresó no por ayuda, sino para burlarse de él. La lección: el dolor femenino nunca golpea donde debería, rebota y elige a otro hombre cercano como sustituto. Estudios modernos confirman lo que Freud solo sospechó. La personalidad de una mujer cambia con su ciclo menstrual. En la ovulación se vuelve más coqueta, más abierta al riesgo, más atraída por rasgos dominantes. Durante la menstruación se vuelve irritable, crítica, hipersensible. Pero aquí está lo que nadie te dice. Ella no sabe que esto ocurre. Pregúntale por qué perdió interés y te inventará razones. No somos compatibles, pero la verdad es que su biología te vetó. En la antigua Esparta, los maridos tenían prohibido dormir con sus esposas durante la menstruación. ¿Por qué? Porque sabían que una mujer sangrando es una mujer hostil. No la culpaban, la manejaban. El hallazgo más brutal de Freud: el amor de una mujer nunca es incondicional. Incluso la mejor madre en el fondo resiente a su hijo, porque sabe que un día la abandonará. Ese es el trauma primario. Por eso, desde niñas, aprenden una estrategia de supervivencia: extraer el máximo de recursos mientras mantienen la negación. La esposa que después de 10 años confiesa que ya no ama, no cambió. Simplemente consiguió lo que necesitaba: hijos, estabilidad. Y ahora su inconsciente la empuja hacia la novedad. La novia que te provoca con discusiones absurdas. No está loca, está probando tu capacidad de liderar. Si fallas, su biología te marca como débil. En El malestar en la cultura, Freud escribió que las mujeres son enemigas de la civilización porque su lealtad no es a principios, sino a la supervivencia. El hombre construye, la mujer consume, y cada hombre reconoce el patrón. Fase 1. Idealización. Eres perfecto. Te refleja, se ríe de tus bromas. Te hace sentir elegido. Fase 2. Pruebas. Te provoca, retira el afecto. Mide tu reacción. Fase 3. El descarte. Frialdad, silencio. Frases ensayadas. No eres tú, soy yo. No es aleatorio, es instinto. En las tribus primitivas, la mujer evolucionó para aparearse con el guerrero más fuerte, asegurar recursos del proveedor más estable y eliminar al resto. Ese guión todavía vive en su inconsciente. ¿Lo has vivido? ¿Conoces a una mujer distinta? Dice odiar lo superficial, leer filosofía, buscar lealtad y profundidad. Bajas la guardia, confías, y un día la miras a los ojos, vacíos. El calor se ha ido, la conexión evaporada. Ella pronuncia frases frías. No eres tú, soy yo. Pero sí eres tú, porque rompiste la única regla que Freud advirtió. Asumiste que ella controla sus propios deseos. La sociedad vende la fantasía de que la educación y el feminismo liberaron a las mujeres de su biología. Freud se reiría. El comportamiento humano no lo dicta la razón, sino el instinto. Una mujer puede decir que quiere igualdad, ternura, pero su cuerpo pide lo contrario. En 1920, Freud analizó a una académica brillante que odiaba los roles tradicionales. Se casó con un hombre dócil y solidario. Luego lo engañó no con un intelectual, sino con un obrero rudo que la trataba con indiferencia. Cuando Freud la enfrentó, ella colapsó. No sé por qué lo deseo. Odio desearlo. La lección. Ningún condicionamiento borra millones de años de instinto. Freud lanzó su idea más escandalosa. La mujer no tiene una sola sexualidad. Tiene dos: la Madonna, la esposa pura y maternal que muestra al mundo, y la bestia,
el yo amoral y primitivo que surge en las sombras. Por eso la bibliotecaria escribe erotismo anónimo. La activista sueña con lo prohibido. La novia fiel fantasea con un extraño. En la Inglaterra victoriana, mientras la represión era extrema, los burdeles florecían. Cada hombre conoció a la mujer que no olvidaba a aquel, quizá un criminal, quizá un maltratador, pero ningún buen hombre pudo igualarlo. Freud lo llamó vínculo traumático. No es que ame al que la hiere, es que se vuelve adicta a la montaña rusa química del dolor y la recompensa intermitente. Una abogada de 32 años sale con un delincuente. Él miente, la engaña, la deja llorando. Luego conoce a un hombre estable, exitoso, pero su cuerpo lo rechaza. No siento chispa. ¿Por qué? Porque la calma no genera dopamina. La seguridad no libera cortisol ni oxitocina. Ella no estaba enganchada a él, sino al caos. Freud nunca usó el término tríada oscura, pero la describió narcisismo, creencia absoluta en uno mismo, maquiavelismo, manipulación, psicopatía, desapego emocional. Estos rasgos lideraban en la prehistoria. Los que resistieron fueron seleccionados por la evolución, y las mujeres que los siguieron dejaron descendencia. Hoy estudios muestran que ellas califican más atractivos a los hombres oscuros para aventuras, incluso si dicen odiarlos, pero la pregunta prohibida es esta. ¿Y si ellas odian esa parte de sí? ¿Y si su crueldad repentina, su rechazo sin razón, son intentos desesperados de luchar contra su propia biología? Cada hombre recuerda ese instante, la mirada que se apaga, la voz que se convierte en cuchillo, la facilidad con la que te reemplaza. Freud lo llamó lo siniestro, lo familiar que de pronto se vuelve extraño. Pero lo que no escribió fue que las mujeres están en guerra consigo mismas, y los hombres son los cadáveres en el campo. Desde niñas les inculcan dos mentiras: eres igual a los hombres, eres mejor que los hombres. Cuando sienten el instinto primitivo, cuando disfrutan del poder de rechazar, cuando se sienten atraídas por lo cruel, se odian a sí mismas y arrastran al hombre en ese odio. En los años 30, Helen Deutsch estudió a una feminista radical que denunciaba la opresión masculina, pero se casó no con un igual, sino con un esposo autoritario que le prohibía publicar, y confesó en terapia: odio necesitar sus reglas, pero cuando me controla siento paz. La mente consciente de una mujer quiere igualdad. Su inconsciente ansía jerarquía. Ese conflicto la destruye a ella y a todo hombre que se acerque demasiado. Freud vio el patrón. La mujer recatada fantasea con ser poseída. La promiscua obsesiona con ser dominada. Porque el deseo público y el secreto siempre se oponen. Una mujer necesita ser vista como buena por la sociedad, pero en privado ansía lo prohibido. En los 50, Kinsey descubrió que 62% de las mujeres admitieron fantasías de rendición, no porque desearan violencia, sino porque anhelaban la liberación de elegir. Pregúntale qué busca en un hombre. Dirá amabilidad, estabilidad, respeto, pero observa a quién elige. Freud lo llamó desmentida, la mente que niega lo que en verdad desea. Dice que quiere al buen chico, luego duerme con su amigo mujeriego. Cuando la enfrentas grita: no me posees. Puedo cambiar de opinión. Pero no cambió de opinión. Su cuerpo la dominó. El terror no dicho es este: si ves quién soy realmente, me dejarás. Por eso prueba, empuja, sabotea, no para engañarte, sino para ocultarse de sí misma. Freud escribió la verdad más triste. La mujer castiga al hombre que la ama demasiado, porque si él acepta su oscuridad, sus contradicciones, entonces ya no podrá culparlo de su infelicidad. Y eso es insoportable. Entonces surge la última pregunta: ¿puede un hombre ganar o está condenado a ser devorado por una fuerza que ninguno controla? Y aquí revelamos la solución prohibida, la que Freud insinuó pero nunca escribió. Ya viste las trampas biológicas, los guiones inconscientes, la mirada que te fulmina cuando eres débil, no con lástima, sino con desprecio. Tienes dos caminos: seguir ignorante, jugar un juego diseñado para quebrarte, o aprender la verdad prohibida, la que Freud susurró a sus discípulos más cercanos.
No se trata de manipular mujeres, se trata de sobrevivirlas. Desde niño te alimentaron con veneno. La mujer correcta te amará por lo que eres. Freud lo llamó pensamiento ilusorio, creencia infantil de que el mundo recompensa la honestidad. Sus archivos cuentan otra historia. El poeta que adoró a su esposa hasta que lo dejó por un soldado. El marido que se mató trabajando mientras su esposa dormía con su hermano. El buen chico que esperó años a que lo valoraran. Y esa misma noche ella se fue con otro. La verdad es brutal. Las mujeres no se enamoran de hombres. Se enamoran de sentimientos. Y los tuyos no importan. La terapia moderna predica hablar de emociones. Pero Freud advirtió, las palabras son máscaras. Cuando una mujer dice hablemos, no quiere diálogo, quiere sumisión. Un hombre de 40 años llegó devastado. Su esposa se volvió fría. Él cumplió cada petición. Terapia de pareja, citas románticas, chequeos emocionales, y ella se fue con un músico que la ignoraba. Freud diagnosticó, mataste su deseo obedeciéndola. La lección, lo que ella pide no es lo que la excita. La obediencia repugna a su inconsciente. Freud nunca publicó estas verdades, pero en sus cartas dejó pistas. Primera, la ley de la intención paradójica. Mientras más la necesitas, menos te quiere. La desesperación se huele como sangre en el agua. Segunda, el poder de lo no dicho. La mujer odia las explicaciones. Anhela el misterio. Casanova jamás se justificaba. Napoleón nunca pedía perdón. Y ellas lo seguían. Tercera, la estrategia de la sombra. Toda mujer guarda un lado oscuro, y el hombre que lo ve sin miedo, la posee. ¿Cómo aplicarlo? Cuando te pruebe, sonríe. Cuando mienta, deja que mienta. Cuando te castigue, ríe. Ella quiere odiarte. No le des esa victoria. Ellos creen que todo esto trata de mujeres. Pero no, se trata de ti, de tu debilidad, tu miedo, tu esperanza infantil de que el amor es justo. Freud escribió su sentencia final. La única manera de ganar es dejar de jugar su juego y empezar a jugar el tuyo.